60, 34 doceavos. 34 doceavos. ¿Cuánto da eso? 2,83. 2,83. Aproximadamente. La media está en el intervalo, No tiene que ser ningún otro valor que no esté en este intervalo. La media está en la parte central, debería, casi 3 está próxima en la parte central. O sea, la validación de los resultados siempre es importante. ¿Alguna pregunta en esa resolución? Para la varianza, de Y, que es la simbología que se utiliza, necesitamos, igual que en el caso anterior, la esperanza matemática de Y cuadrado. Esto va a ser la integral desde 2 hasta 4 de Y cuadrado por 5 menos Y sobre 4 de Y. Se repite. Entonces estamos hablando de un cuarto de la integral de 2 a 4 5Y cuadrado menos Y cubo de Y. Al hacer la integración, creo que ahí ya no tienen ninguna dificultad, sería 5Y cubo sobre 3 en el intervalo de 2 a 4 menos la integral de Y cubo es Y a la cuarta sobre 4 en el mismo intervalo de 2 a 4. Al realizar la sustitución, tendríamos un cuarto que multiplica a 5 tercios de 4 al cubo menos 2 al cubo. Menos un cuarto de 4 a la cuarta menos 2 a la cuarta. Ahora, 4 al cubo menos 2 al cubo es 56. 56 por 5, 30, 25, 280 tercios. $16 por 16 es igual a 256 y 2 a la cuarta es 16 menos 16 es 240 dividido sobre 4 es 60. Si no me he equivocado en los cálculos. 3 por 6, 18, 180.
180, 280 menos 180 es 100 tercios. 100, la cuarta parte de 100 es 25 tercios, si no me he equivocado. (25/3) 8.33. Con eso entonces tenemos la varianza de Y. Es igual a 8.33 menos 2.83 al cuadrado. (2.83 al cuadrado). 3211. O sea que también podemos hacer uso de el desvío estándar de Y, que sería la raíz positiva de 0,3211 0,5667. 0,5667. ¿Cuál de las dos variables tiene mayor dispersión? Si comparamos en términos absolutos, aquí tenemos una dispersión absoluta de 0,5578 y aquí hay 0,5661 en términos de desviación absoluta, ¿sí? De dispersión absoluta. Pero están cada uno de ellos en sus unidades de la variable que representa. La variable que representa no está definida, ¿no? ¿Qué es lo que representa? No sé. No dice. Es la tensión superficial y la acidez del producto. Entonces, no hay forma de poder decir cuál de ellos tiene casi prácticamente. ¿Qué hago para poder identificar cuál de las dos variables tiene mayor dispersión? Para poder comparar la dispersión, vamos a convertirlo, esta dispersión absoluta en dispersión relativa. ¿Cómo se hace para convertir la dispersión absoluta de una distribución en dispersión absoluta o relativa? ¿Quién se acuerda? Para comparar podemos calcular el coeficiente de variabilidad de la variable X. El coeficiente de variabilidad está dada por el desvío estándar de X sobre la media de X. Y si lo multiplico por 100 está dado en porcentaje. Eso daría un valor de dispersión relativa. Es decir, hacer la división de 0.5578
dividido sobre la media va a generar un valor relativo que corresponde a 67.21% de dispersión relativa. Esa es la dispersión relativa de la variable X a través del cociente del desvío estándar sobre la media. No tiene unidad, no depende de unidad, por tanto se puede utilizar para comparar con cualquier otra distribución, como por ejemplo con la distribución de Y. Su coeficiente de variabilidad de esta variable Y va a ser siempre el desvío estándar de Y sobre la media de Y. Sobre la media de Y. Y si se multiplica por 100, el resultado está expresado en porcentaje. Es 2.83 y el desvío estándar es 0.56. Entonces, cuando hacemos esa división de 0.5661 dividido sobre 2.83, esto genera una dispersión de 20%. ¿Cuál está más disperso? Aquel que tiene mayor coeficiente de variabilidad, que en este caso es 67.21% para X, que es mucho mayor a 20% que es para Y. Entonces, la distribución de X es mucho más dispersa que la distribución de Y. O sea que la media como valor de tendencia central comparada con la media de Y para sus valores correspondientes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo que falta es definir la covarianza. Para la covarianza tenemos ¿qué cosa? La fórmula de cálculo para la variable bidimensional X y Y es la esperanza matemática del producto de X y Y menos la esperanza matemática de X multiplicado por la esperanza matemática de Y. Entonces, de acá nosotros, por los cálculos anteriores, conocemos, y el único que no conocemos es esta esperanza. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que la distribución, la esperanza matemática del producto de las dos variables siempre va a ser una integral doble en ambos desde menos infinito hasta más infinito del producto de X por Y por el f de X y Y diferencial de X diferencial de Y. Es para ambas variables, por consiguiente se debe considerar la función conjunta. Aquí tenemos el producto de X por Y, eso está multiplicado por esta función conjunta y esta función conjunta está dada por el problema, por el enunciado del problema.
que hemos calculado al inicio. ¿Dónde está? Aquí está. 1/8 de 6 menos x menos y. 1/8 de 6 menos x menos y. 1/8. Ay, yo. De 6 menos x menos y en el intervalo de x desde 0 hasta 2 y en y desde 2 hasta 4. Eso nos indica la función conjunta. Entonces, este cálculo se reduce a esta integral primero voy a integrar respecto de x, entonces la integral respecto de y va a tener los límites para y, luego voy a hacer para x que va de 0 a 2 y aquí tengo x por y por 1/8 por 6 menos x menos y, diferencial de x, diferencial de y. O sea que voy a trabajar con esta integral primero. Con esa integral primero. ¿Qué es lo que genera esto? Tendría 1/8 que multiplica ¿quién? 6xy menos x cuadrado y menos xy cuadrado. Eso tengo que integrar respecto de x y reemplazar los valores en este intervalo de 0 a 2. Entonces va a generar ¿qué cosa? Va a generar 1/8 que multiplica la integral de 6xy respecto de x. 6 es x al cuadrado sobre 2 en el intervalo de 0 a 2 menos la integral de x cuadrado y es constante y la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3 en el intervalo de 0 a 2 menos la integral de x y cuadrado. Y cuadrado es constante respecto de x y tendría integral de x es x cuadrado sobre 2 en el intervalo de 0 a 2. ¿Verdad? ¿Todos están acompañando? Sí. Muy bien, entonces lo único que falta aquí para concluir esta parte central es reemplazar los valores. Tendría 1/8 que multiplica 6 con el 2 se simplifica, tendría 3y multiplicado por 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado.
En esta no se simplifica nada, queda signo negativo y tercios. Y luego reemplazo en x 2 al cubo menos 0 al cubo. Y en ese otro término tampoco se simplifica nada, quedando menos y cuadrado medios por 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. ¿Cuánto da ese resultado? Tendríamos entonces un octavo ¿sí? Luego tendría 2 al cuadrado es 4. 4 por 3, 12y. En esta 2 al cubo es 8. 8 tercios de y. ¿También y? Sí, también y. Menos 8 tercios, menos 8 tercios de y. Y 4 dividido entre 2 es 2y cuadrado. Eso sería. Entonces tendría acá la esperanza matemática de x por y la integral de 2 a 4 de esta expresión, un octavo, que multiplica a quién. 12 sobre 3 es o 12 por 3 es 36. 36 menos 8 es 28, ¿no? 28 tercios. 28 entre 3, ¿cuánto es? 7 por 3, 21. No hay, ¿no? 28 tercios. No hay. Entonces tendríamos, he dicho 36 menos 8. 36 menos 8, ¿cuánto es? 36 menos 8 son 6, 8, 28, 28 y, 28 tercios de y. 28 tercios de y menos 2y cuadrado. De y. Entonces, esta integral sería un octavo por la integral de 28 tercios es 28 tercios de y cuadrado sobre 2 en el intervalo de 2 a 4 menos 2 y cubo sobre 3 en el intervalo de 2 a 4. Seguimos con esta simplificación. Esto se simplifica con 14 y tendría un octavo que multiplica a 14 tercios por
4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Aquí no se simplifica, queda menos 2 tercios que multiplica a 4 al cubo menos 2 al cubo. Cuatro al cuadrado es 4 por 4, 16, menos 4, 12. 12, la tercera parte de 12 es 4 por 4, 16, 56. Aquí hay 4 al cubo, 16 por 4 es 4 por 4, 16 por 4, 6, 24, 64. 64 menos 8 serían 56. 56 por 2, 12, 11, 112 tercios. ¿Estoy bien? Sí, está bien. Entonces, cuando tengo que convertirlo esto en tercios, puedo multiplicar por 3 por 6, 18, 15, 16, 168 tercios. 168 menos 112, 168 menos 112 es 56 tercios. 56 tercios. Un octavo de 56 tercios. Sobre 24. 3 por 8, 24. 2.33. Aproximadamente. Si no me he equivocado en mis cálculos. Con ello, entonces, la covarianza de X y Y en algunos libros van a poder ver con esta simbología sería igual a 2.33 menos la media de X era 0.80. La media de X era 0.83. Multiplicado por la media de Y. La media de Y era 2.83. Entonces, tenemos eso de 2.33 menos 0.83 multiplicado por 2.83 menos 0.019. ¿Ok? Esa es la covarianza. Podemos poner un resumen.
donde tendríamos qué cosa. A ver, la función conjunta aquí tendríamos la variable x, y, la variable x, la variable y aquí podría colocar las medias. Aquí tengo 0.83 y 2.83. Puedo tener las varianzas. Para x es la varianza de x es 0.3111 y la varianza de y es 0.3211. Y la covarianza sería menos 0.019. Ese sería el resultado final del ejercicio que está planteado en esta parte. No hemos calculado esperanzas matemáticas condicionales. Hemos calculado probabilidades y hemos calculado probabilidades con ella. Hemos calculado probabilidades. Entonces, sus descriptivas, todas las medidas descriptivas. Muy bien. Van a encontrar en la forma de resumida en una aplicación, van a encontrar la matriz de varianzas, covarianzas. La matriz de varianzas, covarianzas es una matriz de tamaño 2×2, donde se tendrá los valores de 0.31, menos 0.019 menos 0.019 y aquí está el 0.3211. O sea, tenemos acá la varianza de x, la covarianza de x, y, y la varianza de y. Alguien está hablando con micrófono abierto, no sé. Estoy con problemas de conexión a internet. ¿Alguna pregunta?
Todo claro, mi jefe. Ya. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Pizarra, grabar, cambiar. Nada que ver. Ya. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Eso van a encontrar en algunos paquetes estadísticos un resumen de la matriz de varianza y covarianza. En la diagonal principal siempre están las varianzas y en la contradiagonal está la covarianza que se repite para cualquiera de las dos, es la misma. Esto sería la covarianza de X con Y y esta la de Y con X. Aquí la diferencia está simplemente en este orden, pero sabemos por la propiedad que es el mismo valor, no cambia. Ahí tendríamos la covarianza de Y con X. Son los mismos valores. Bien, con eso está concluida entonces esta parte descriptiva de una distribución bidimensional para todos los tipos de distribuciones que se puedan encontrar. Puede ser de frecuencias o de probabilidades para cualquiera de ellas. Bien, una vez hecha esta parte descriptiva, la parte que corresponde a describir una distribución bidimensional está también relacionada con el concepto de ajustar un modelo matemático al conjunto de datos que estamos analizando. Entonces, en esas condiciones entramos a este concepto de lo que es el análisis de regresión y correlación lineal. Es una técnica estadística que está relacionada con lo que acabo de decirles. Ajustar a un conjunto de datos un modelo matemático. En términos estadísticos se conoce como el análisis de regresión. Y correlación es otra técnica asociada a verificar el grado de representatividad del modelo que se ha ajustado. Estamos hablando de ese mismo procedimiento de describir cualquier conjunto de datos. Aquí dice eso, para describir el comportamiento de los datos de una variable bidimensional, si se verifica la existencia de alguna relación funcional entre las variables que forman la variable bidimensional, se puede ajustar una curva o función a un conjunto particular de datos que se están analizando. Entonces, ese procedimiento, conocido como el análisis de regresión estadística, es un procedimiento estadístico que permite ajustar un modelo determinístico a un conjunto de datos con el propósito de representar el comportamiento de los mismos o realizar estimación de valores de alguna de las variables para valores definidos de la otra variable. O sea, el ajustar o definir un modelo matemático, el objetivo es, uno, representar el comportamiento de los datos por ese modelo o utilizar el modelo con el objetivo de hacer una estimación o pronóstico de la variación o del valor que podría tomar una de las variables cuando se conoce el valor de la otra. A eso corresponde entonces el concepto de ajustar. El propósito es eso, de reemplazar todos los datos por un modelo que los representa a todos
con ese comportamiento, o utilizar el modelo para pronóstico de la variable respuesta en función de los valores que asuma la variable regresor. Bien, para conocimiento teórico, el análisis de regresión puede ser clasificado en dos grandes categorías: la regresión lineal y la regresión no lineal. Regresión lineal y no lineal. Regresión lineal cuando hace uso de modelos que son lineales o linealizables. En cambio, cuando tenemos modelos que no se pueden linealizar por ningún artificio matemático que se pueda aplicar a ello, genera entonces otro grupo de modelos, son los modelos no lineales. Luego, en función del tipo de variable que se está estudiando, si es una variable bidimensional, tendremos la regresión simple. Si es una componentes, con más de dos componentes, ya tenemos una regresión múltiple. Esa es la clasificación de la teoría de regresión, que es una teoría bastante amplia en el campo de la estadística aplicada. Para nosotros que estamos a este nivel de estudio de la estadística básica, vamos a estudiar el ajuste de curvas lineales para una variable bidimensional. O sea, vamos a estudiar la regresión lineal simple. Regresión lineal simple. En este contexto, la variable es una variable bidimensional. Una de ellas será la variable respuesta o variable dependiente, y la otra será conocida como la variable regresora o variable independiente. Entonces, vamos a estudiar en ese contexto. Como se trata de una regresión lineal, el comportamiento lineal está representado por la ecuación de una recta. Y habla de una determinística, un modelo determinístico. Estamos hablando de utilizar la ecuación de una recta. La ecuación de una recta en un formato específico, donde se tenga a la variable y como la variable respuesta o variable dependiente, y a la variable x como la variable regresora o independiente. Bien, para este proceso de ajuste siempre vamos a necesitar un conjunto determinado de datos numéricos relacionados con los valores que asume la variable x y la variable y, en forma de par ordenado, haciendo referencia de que son lecturas simultáneas de dos características en cada unidad de observación. Si disponemos de n datos, podemos utilizar esos n datos para hacer este proceso de ajuste a la ecuación de una recta. ¿Alguna pregunta? ¿En qué consiste este método o este procedimiento estadístico? Consiste en que voy a ajustar un modelo lineal, una recta, a un conjunto de datos. En esa recta va a estar expresando una parte paramétrica que es la ecuación de una recta. Aquí está la ecuación de una recta que pasa por una ordenada al origen dado por beta sub 0 y tiene una pendiente igual dada por beta sub 1. Y tiene una componente que se llama componente aleatorio, que está sumado a esa ecuación de la recta, que está definida
puntos están alrededor de esta recta, ¿sí? Y toda la teoría se sustenta entonces en que quiero determinar los valores de beta sub 0 y de beta sub 1 con un conjunto de datos de tal manera que esta recta sea la más representativa posible de ese comportamiento o del comportamiento de esos datos. Entonces necesitamos estimar, se llama estimar ese proceso de calcular el valor aproximado para beta sub 0 y beta sub 1, que son los parámetros del modelo. Entonces, para poder estimar esos valores aproximados utilizando la información de una muestra, recurrimos a una técnica estadística que garantiza que los valores que van a ser calculados con esa información muestral son bastante representativos de los verdaderos valores que están asociados a la población. Entonces, ese método es el método de los mínimos cuadrados. Es un método que me permite determinar los valores de beta sub 0 y beta sub 1, resultado del análisis de un conjunto de datos que estamos utilizando para ese ajuste. Se fundamenta en minimizar una función que representa el error aleatorio. Esta función L, que representa la suma de los errores aleatorios elevados al cuadrado, o sea, esta suma que es una representación equivalente en términos de los resultados que previene el modelo que estoy ajustando. Entonces vamos a tener un proceso de minimización de esta función, o sea, sacar cómo se define el mínimo o el máximo de una función matemáticamente hablando, como la derivada de la función respecto del parámetro que se quiere minimizar debe ser igualado a 0. Entonces, el fundamento de ese método de los mínimos cuadrados se sustenta en minimizar la función L dada por esta expresión para la regresión lineal e igualado a 0. Entonces voy a derivar esta potencia para derivar e igualado a 0, voy a simplificar y queda este sistema de ecuaciones lineales mínimo cuadráticas. Esto es el sistema de ecuaciones normales mínimo cuadráticas. Resolviendo este sistema se encuentran los valores de beta sub 0 y de beta sub 1 para el modelo de predicción. De la primera ecuación puedo resolver despejando para beta sub 0 circunflejo, quedaría la media de y menos beta sub x. Reemplazo eso en la ecuación y hago el despeje para el otro parámetro beta sub 1 y queda como el cociente de la suma de cuadrados de x por y sobre la suma de cuadrados de x, o la covarianza de x y y sobre la varianza de la variable independiente. Esas son las fórmulas de cálculo de esos coeficientes que vienen a ser los parámetros del modelo que se está estimando. De acuerdo con esos cálculos, entonces tenemos la ecuación de una recta dada en esta simbología o en esta simbología que es la que tienen ustedes en la máquina de calcular, es dada por simbología de A más B por XJ, donde A es la ordenada al origen, B es la pendiente de la recta que se está utilizando para ajustar. Y esta nota final dice validar
estadísticamente se dispone que expresan el grado de dispersión alrededor del de regulación. Tenemos el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal es que resulta de dividir la covarianza de esas dos variables que se están correlacionando sobre la raíz cuadrada del producto de las varianzas de las dos variables, también consideradas en representarla por la letra R minúscula. Que no es más que un cociente entre dos medidas de variabilidad. La variabilidad explicada por el modelo sobre la variabilidad total de la variable respuesta. Estamos hablando del coeficiente de determinación. Ella se representa por una R mayúscula al cuadrado. Esta representación es universal también dentro de la estadística. El otro era el R minúscula, que es otro concepto, y este es el R mayúscula elevado al cuadrado. Se define como un cociente de la variabilidad explicada por el modelo sobre la variabilidad total de la variable respuesta. Está dando una relación de sumas de cuadrados asociados al modelo ajustado sobre la suma de cuadrados ajustados a la variable respuesta. Su valor entonces va a estar comprendido entre 0 y 1. Cuanto más próximo de 0 esté, mucho menos representativa es la curva del conjunto de datos que estamos analizando. Que quiere decir que su variabilidad explicada es muy poca comparada con la variabilidad total que tiene la variable respuesta. ¿Ok? Por tanto, los valores de R mayúscula al cuadrado van a estar comprendidos entre 0 y 1. Y no como para el R minúscula que está entre menos 1 y más 1. Y aquí está la descomposición de la suma de cuadrados de la variable respuesta total en la suma de cuadrados atribuidos al error aleatorio más la suma de cuadrados atribuidos a la imagen o al modelo que se ha ajustado. Eso ya es para la parte práctica, el resumen de esas relaciones. ¿Alguna pregunta? La parte práctica lo voy a ver el día viernes sobre esto de ajuste de curvas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que está colgado esta en el Classroom o no. No está. Voy a colgarlo después de almorzar. Y con ello tienen para repasar entonces. Los vería el día viernes en el horario de clase si es que no tienen preguntas.